La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más devastadores del siglo XX, la cual se desarrolló entre 1939 y 1945. Fue el enfrentamiento más grande y devastador de la historia, involucrando a las principales potencias mundiales como Alemania, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y muchas otras. Se desencadenó a raíz de la agresión nazi en Europa y otras tensiones geopolíticas. La guerra terminó con la rendición de Alemania en 1945 y el lanzamiento de bombas en Hiroshima y Nagasaki, lo que llevó a la rendición de Japón. La Segunda Guerra dejó millones de muertos y transformó el panorama. Las causas que ocasionaron la Segunda Guerra Mundial fueron varias. Estas son algunas. Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919. Participantes: Alemania y los aliados. El Tratado de Versalles impuso duras condiciones a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, de lo que generó un fuerte resentimiento y deseo de revancha, sentando las bases para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Invasión de Polonia, 1 de septiembre de 1939. Participantes: Alemania y Polonia. La invasión de Polonia por parte de Alemania marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una violación del derecho internacional y un acto de agresión que provocó las potencias aliadas declararan la guerra contra Alemania. Invasión de la Unión Soviética, 22 de junio de 1941. Los participantes: Alemania y la Unión Soviética. Alemania lanzó una invasión masiva contra la Unión Soviética, rompiendo el pacto de no agresión firmado entre los dos países. Este hecho expandió el conflicto y provocó que la Unión Soviética se uniera a los aliados de la guerra. Ataque de Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. Participantes: Japón y Estados Unidos. Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Este ataque fue un intento de Japón de consolidar su expansión en Asia y el Pacífico. Ambición de expansionistas de Alemania, Italia y Japón. Durante la década de 1930, Alemania, liderada por Adolf Hitler, Italia, liderada por Benito Mussolini, y Japón tenían ambiciones expansionistas y buscaban expandir sus territorios e influencia a expensas de otros países. Su agresión y ansias de dominio territorial fueron factores fundamentales en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, las fuerzas alemanas, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, invadieron Polonia, marcando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a la agresión alemana, Francia y el Reino Unido declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, cumpliendo con sus obligaciones con Polonia según tratados previos. A medida que la guerra se desataba en Europa, la maquinaria militar alemana avanzaba rápidamente. Dinamarca y Noruega cayeron bajo la ocupación nazi en abril de 1940, y la invasión de los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia siguió en mayo. La primera fase de la Segunda Guerra Mundial, también conocida como la Guerra Relámpago en Alemania, fue una estrategia de guerra utilizada por la Alemania nazi para lograr una rápida victoria sobre sus enemigos. Esta fase empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, utilizando tácticas innovadoras y avanzadas, como el uso de tanques, aviones y fuerzas acorazadas. Las fuerzas alemanas lograron una rápida conquista de Polonia en un corto periodo de tiempo. Esta campaña sorprendió a las potencias occidentales, que no esperaban una ofensiva tan rápida y contundente. Después de la conquista de Polonia, Alemania continuó sus avances, invadiendo países como Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia. La Guerra Relámpago se caracterizó por los ataques rápidos y sorpresivos, con el objetivo de desorganizar y desmocratizar a los enemigos. Las tácticas incluían bombardeos aéreos intensivos para destruir las infraestructuras
y las capacidades de resistencia a los enemigos, seguidos de rápidas avanzadas terrestres con unidades motorizadas. La rápida sucesión de victorias de Alemania en esta fase de la guerra los convirtió en una potencia dominante en Europa y los permitió establecerse en un amplio territorio bajo su control. Sin embargo, este periodo de éxito para Alemania no duró mucho tiempo, ya que las potencias aliadas se reorganizaron y comenzaron a resistir enérgicamente. La Guerra del Relámpago fue un hito estratégico en la Segunda Guerra Mundial, y su éxito inicial llevó a una nueva fase de la guerra en la que las potencias aliadas se vieron obligadas a adaptar sus tácticas para resistir arrolladamente ofensivas alemanas. La segunda fase. La segunda fase de la Segunda Guerra Mundial se caracterizó por importantes eventos que cambiaron los cursos de la guerra. A continuación, te mencionaré algunos de los acontecimientos más relevantes. Operación Barbarroja. Fue la invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas alemanas. A pesar de sus avances iniciales, los alemanes, la resistencia soviética y el invierno ruso dificultaron sus avances, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra. Segunda, la batalla de Stalingrado. Esta batalla fue un momento crucial en la guerra. Las fuerzas alemanas intentaron capturar la ciudad de Stalingrado en un asedio prolongado, pero finalmente fueron derrotados por el ejército rojo soviético. Esta derrota marcó un giro importante a favor de los aliados. 3. Batallas de Alemania. Las batallas de Alemania fue un enfrentamiento clave en el norte de África, entre las fuerzas británicas y alemanas. La victoria británica en esta batalla marcó el comienzo de la derrota alemana. Cuarta fase. Desembarco de Normandía, conocido como el Día D. Fue el desembarco masivo de las fuerzas aliadas en las playas de Normandía, Francia. Este fue un paso crucial para liberar a Europa occidental del dominio alemán y abrió un nuevo frente de las batallas contra las fuerzas del eje. 5. Batallas Bulge. Durante el invierno de 1944, las fuerzas alemanas lanzaron una contraofensiva masiva en las Ardenas, en Bélgica. A pesar de algunas victorias iniciales, los aliados lograron resistir y derrotar al ejército alemán, debilitando significativamente a estos. Estos son algunos de los eventos destacados en la segunda fase de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos tuvo un impacto significativo en el desarrollo y resultado final en el conflicto. La tercera fase de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar entre 1943 y 1945 y se caracterizó por una serie de eventos importantes que cambiaron el curso de la guerra. Aquí te enumero algunos aspectos clave de esta fase. 1. Batalla de Stalingrado, 1942-1943. Esta batalla fue considerada un punto de inflexión en la guerra, ya que las fuerzas alemanas intentaron tomar la ciudad soviética de Stalingrado. Sin embargo, las fuerzas soviéticas resistieron valientemente y finalmente lograron una gran victoria, capturando a más de 200.000 soldados alemanes. Esta derrota marcó un cambio en el impulso de la guerra a favor de los aliados. 2. Operación Overlord, 1944. Conocida como el Día D, esta operación fue el desembarco aliado en las playas de Normandía en Francia. Fue la mayor operación anfibia de la historia y marcó el comienzo de la liberación de Europa occidental de la ocupación nazi. Las fuerzas aliadas establecieron una cabeza de playa exitosa y lograron avances significativos en su campaña para liberar territorios ocupados. 3. Batalla de las Ardenas, 1944 y 1945. En un intento desesperado por detener el avance aliado en Europa occidental, Alemania lanzó una ofensiva masiva en las Ardenas, una región montañosa en Bélgica y Luxemburgo. Aunque inicialmente tomaron por sorpresa a las fuerzas aliadas,
Los aliados lograron contraatacar y derrotar a las tropas alemanas, infligiendo grandes pérdidas y acelerando la caída de Alemania. Número 4. Conferencia de Yalta, 1945. Líderes de los Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se reunieron en Yalta, Crimea, para discutir los términos de la rendición de Alemania y establecer las bases para la paz posterior a la guerra. Durante la conferencia se tomaron las decisiones sobre la división de Alemania en zonas de ocupación y los planes para establecer la Organización de las Naciones Unidas. Durante 6 años, el mundo fue testigo de un conflicto sin precedentes en términos de dimensión y brutalidad. La rendición de Alemania se produjo después de meses de intensos combates en el frente oriental, donde el ejército rojo soviético había avanzado rápidamente, derrotando a las fuerzas alemanas y liberando importantes ciudades europeas. El 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se suicidó en su búnker en Berlín y el liderazgo nazi se desmoronó. Al día siguiente, el 1 de mayo, el general alemán Wilhelm Keil firmó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas ante los aliados occidentales y la Unión Soviética. El 8 de mayo, conocido como el Día de la Victoria en Europa, se celebró en todo el mundo la rendición de Alemania y el fin del conflicto en Europa. Sin embargo, el final de la guerra en Europa no puso fin al conflicto global. Japón había estado en guerra con China desde 1937. Se había unido al eje en 1940, lo que llevó a los Estados Unidos a imponer un embargo económico sobre el país asiático. El 7 de diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, provocando la entrada oficial de los Estados Unidos. En el Pacífico, la guerra se caracterizó por feroces batallas en islas estratégicas y el bombardeo indiscriminado de ciudades. Las tropas japonesas resistieron ferozmente, pero a medida que avanzaba la guerra, los bombardeos aéreos de los aliados se intensificaban. Comenzó a resultar evidente la victoria que cada vez era más inalcanzable para Japón. Aunque la situación se tornó desesperada, Japón no se rindió. En agosto de 1945, el presidente estadounidense Harry Truman ordenó el uso de armas nucleares contra Japón. El 6 de mayo, una bomba atómica llamada Little Boy fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, destruyendo una gran parte de la ciudad y matando aproximadamente a 80,000 personas de forma inmediata. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica llamada Fat Man fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, donde murieron aproximadamente 40,000 personas. Estas devastadoras explosiones demostraron la capacidad destructiva de estas armas y finalmente empujaron a Japón a la rendición. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón en un discurso radiofónico, conocido como la Rescripto Imperial de Su Majestad. Sin embargo, la rendición oficial se firmó el 2 de septiembre de 1945 a bordo de US Missouri en la bahía de Tokio, poniendo fin a la Segunda Guerra en su totalidad. Este conflicto dejó un saldo más de 60 millones de muertos, incluyendo soldados y civiles, y arrastró ciudades enteras. Sin embargo, también estableció las bases para la creación de las Naciones Unidas, así para el inicio de la Guerra Fría y la formación de bloques militares y políticos en el mundo. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto indeleble en la historia del siglo y ha fluido en la configuración del mundo moderno. La Segunda Guerra Mundial trajo muchas consecuencias al mundo, como el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, 24 de octubre de 1945. Participantes 51 países fundadores, incluyendo los Estados Unidos del Reino Unido, la Unión Soviética y China,
Esta organización fue creada para mantener la paz y la cooperación internacional después de la guerra. 2. Juicio de Nuremberg, 20 de noviembre de 1945 a 1 de octubre de 1946. Participantes, líderes y oficiales nazis acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estos juicios sentaron las bases para el desarrollo del derecho internacional y la responsabilidad penal individual por crímenes de guerra. División de Alemania, 4 de agosto de 1945 hasta la reunificación en 1990. Participantes, las potencias aliadas después de la guerra. Alemania fue dividida en dos partes: la República Federal de Alemania en el oeste y la República Democrática Alemana en el este, con diferentes sistemas políticos y económicos. La Guerra Fría, de 1947 a 1991. Participantes: Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. La Segunda Guerra Mundial sentó las bases para el conflicto ideológico, político y militar conocido como la Guerra Fría, en el cual se enfrentaron el bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la Unión Soviética. Descolonización, década de los 40 y 50. Participantes: colonias de las potencias europeas. Después de la guerra, muchas colonias africanas y asiáticas aprovecharon la oportunidad para luchar su independencia de las potencias coloniales europeas, lo que llevó a la descolonización y la creación de nuevos países. Un ejemplo notable fue la independencia de India del Reino Unido en 1947.